Entonces podemos arrancar con el desarrollo de la etapa número 3. Esta etapa número 3 nuevamente va a presentar la misma estructura. Cada etapa, no importa qué tipo de modelo sea, a nivel dinámico obviamente, presenta mismas estructuras. Es decir, presenta ahora S3, presenta D3, se llenan los determinados espacios y luego se pone F3, D3 óptimos. Ahora, nuevamente, nos toca pasar a definir la etapa número 3 y le voy dando otra vez nuevamente otro color. Ahora nos toca evaluar a esta etapa. Y para esta etapa nos toca evaluar ahora esta etapa. Ese 3 representa puntos en los cuales me encuentro antes de ingresar a la etapa número 3. Y D3 representa puntos a los cuales yo puedo decidir dirigirme. Tin, tin, tin. Entonces, hacemos eso. Puntos en los cuales yo me puedo encontrar al ingreso de la etapa 3, solamente A, como lo han podido apreciar. Y puntos a los cuales yo puedo decidir dirigirme, en este caso será B, C y D. Reitero nuevamente, cualquier idea que ustedes tengan de querer mecanizarse procedimientos, quítenselos de la cabeza. Este no es un capítulo para memorizar pasos, se lo estoy aclarando ahora. Aquí todo es razonamiento. Estoy utilizando un modelo muy sencillo, más que todo para que aprendan las técnicas de llenado y la estructura de llenado. Aquí no estamos razonando absolutamente nada. Cierro y pondré F3 óptimo y pondré D3 óptimo. Nuevamente la lógica será la misma. Pasar de A a B me genera una eficiencia de 3. Si coloco un valor de 3 de manera directa, estaría cometiendo otra vez otro error. Es decir, estoy pasando, he hecho esto y ahora me estoy yendo por aquí. Sería un error garrafal. Siempre que estoy analizando una etapa posterior a una que ha sucedido, debo utilizar la función recursiva. Y la función recursiva implica ahora aplicar ahora para la etapa número 3, según este detalle, S3, D3, E3, F2 óptimo de D3. ¿Sí se entiende? D3. Esta es la función recursiva que se va a marcar de acuerdo al criterio que estamos reemplazando. S3, D3, E3, F2, ahora D3. Y de acuerdo a esta estructura, hacemos uno para entender y luego ya lo podemos hacer mentalmente. Por ejemplo, yo quiero hacer F3, pasar de A a B. De A, S a D, B. Entonces lo planteamos así. La eficiencia de A a B es de 3. Más el F2 óptimo dice de la decisión 3 y la decisión 3 para nosotros es B. Entonces 3 más F2 de B. F2 de B, ¿se ubican? De B su F2 es 16. Entonces acá yo voy a poner más 16, lo que genera un equivalente a 19. Óptimo 19. Continúo. De A a C, su eficiencia de A a C es de valor 5. Más C. De C, su eficiencia es 12. ¿No es cierto? En la segunda etapa. De C, su eficiencia es 12. Más 5 es 17. AD, una eficiencia de 8. Una eficiencia de 8 de AD, y de D su óptimo anterior etapa es 10. 10 y 8 es 18. Mínima de decisión es 17. Su decisión óptima es C. Listo. Entonces, como pueden apreciar en el cuadro, se los voy a mostrar un poquito acá de manera más general. Hemos agarrado, hemos generado un sistema de redes donde hemos particionado cada uno de ellos en etapas a través de verticales. Nos hemos dado cuenta que tenemos 1, 2, 3 etapas. Le hemos dado la asignación respectiva a cada una de las variables. Sabemos que las variables de estado representan puntos en los cuales nos encontramos, puntos a los cuales decido dirigirme para cada etapa. Las eficiencias en este caso son las distancias de arco a arco.
Hemos empezado, la solución siempre arranca del final al inicio y la interpretación del inicio al final. Y lo que hemos hecho es justamente eso. Todo esto que está marcado acá es la resolución. Hemos empezado por la última de las etapas, que tiene, por si acaso, valga la aclaración, nomenclatura 1, por eso se llama 1, pero es la última de las etapas. Hemos empezado por acá, hemos armado los elementos, etapa 2, etapa 3, siempre a partir de la segunda etapa, por si acaso, la tercera, la cuarta, la quinta o la n etapa, estamos obligados a hacer uso de funciones recursivas. La única que se libera de uso de función recursiva es la primera porque no depende de una anterior, solo por eso. Y entonces, y aquí hay una solución, pero no se entiende nada. Por eso es que pasamos ahora a la interpretación. Esta interpretación consiste en encontrar una lógica a lo que hemos planteado a través de soluciones parciales. Y esa lógica sigue esta estructura. Las estructuras sí se mantienen constantes, ¿no? Evaluamos la etapa, evaluamos el equivalente al SK-1, que en este caso, en rutas cortas, el SK-1 es igual siempre a DK óptimo. ¿Y de dónde saco esto por si acaso? Saco de la estructura del modelo general matemático para ruta corta, donde SK-1 es igual a DK, solo que como estoy haciendo interpretación, ese DK ya se vuelve óptimo. Y luego acá pongo el otro elemento que siempre debe mantenerse como DK óptimo. Siempre en la estructura de interpretaciones viene K, SK-1 y DK. La interpretación, decía, va ahora en el sentido normal, del inicio al final. Entonces el inicio significa evaluar la etapa número 3. La etapa número 3, ahora sí que los subíndices juegan. 3 menos 2 menos 1 es 2 de 3. Óptimo. ¿Se ubican? El K3 hace que esto juegue los valores y aquí me genere un D3 óptimo que yo quiero saber cuánto vale. Solo he reemplazado K3, entonces 3 menos 1 es 2, 3, 3. Pero quiero saber ahora cuánto vale D3 óptimo. Y para eso viene esto. ¿Dónde está D3 óptimo? En la última de mis etapas. Miren, D3 óptimo vale C. D3 óptimo vale C. Listo. Entonces, si D3 óptimo vale C, significa entonces que S2, que es igual a D3, también vale C. Y lo cierro. Siguiente etapa. Etapa número 2. Reemplazo 1 D2 óptimo. Estoy reemplazando, ¿no es cierto? Aquí arriba sigo reemplazando aquí arriba. Y aquí pongo D2 óptimo. ¿De dónde he sacado? Por si acaso, si vale 2. 2 menos 1 es 1. 2, 2. Ahora, la pregunta otra vez. ¿Cuánto vale D2 óptimo? Si se fijan en nuestras tablas, D2 óptimo está aquí. Pero tenemos 3 alternativas. ¿Cuál es la que vamos a seleccionar? Nos los dice el esquema que estamos trabajando. S2 vale para nosotros C. Por ende, S2 vale para nosotros C. Y si vale para nosotros C, significa entonces que la decisión óptima para nosotros D2 es igual a F. Por ende, D2 es igual a F. Y si D2 es igual a F, entonces S1 también vale para nosotros F. Nuevamente cierro. Evaluamos la primera etapa. La primera etapa significa S sub 0 es igual a D1 óptimo y también encontrar o generar el valor de D1 óptimo. Generar ese valor de D1 óptimo me permite hacer la misma lógica. Si bien aquí es obvio, todos los D1 valen H, ya saben una respuesta, pero para mantener la lógica y la secuencia decimos ¿cuánto vale S1? S1 vale según esto, otra vez lo voy a marcar así para que se acuerden lo que estamos haciendo. S1 vale para nosotros F. Entonces S1 vale para nosotros
F. Y si S1 vale F, significa que nuestra decisión es H. Entonces aquí yo marco H. Y por ende la última será H. Y ya, hemos terminado. Hemos terminado, pero aún siguen sin entender, pero van a empezar a captar a qué se refiere esta interpretación. Agarro entonces mi modelo principal. Para este modelo principal, para este sistema de red principal, ¿qué significa S3? Punto en el cual nos encontramos al ingreso de la etapa. ¿En qué punto yo me encontraba al ingresar a 3? Solamente en el punto A. Por ende, esto valía A. ¿Qué he decidido? Aquí anoto. ¿Qué he decidido hacer en D3? ¿Irme dónde? Aquí está, por si acaso, lo estoy marcando con lentito y clarito. Estaba en A. He decidido irme a D3 con una decisión de C. Óptima, lo voy a poner aquí, con una decisión óptima de C. Por ende, S2, noten esto, ahora van a entender otra cosa. S2 vale para nosotros C. ¿Se captan? He decidido irme a C, y por ende para la siguiente etapa el punto en el cual yo me encuentro es en C. Aquí está. Y a partir de C, ¿dónde decido dirigirme? Al D2 óptimo, ¿no es cierto? Y ese D2 óptimo no es otra cosa que irnos a F. Entonces acá yo digo, me voy a F. Y si me voy a F, significa entonces que S1 va a ser igual a F. S1 es igual a F. Continúo. Y si estoy en F, decido irme al final a H. Y H no es otra cosa que decido irme a H y por ende S0 es H. Tenemos la ruta corta. Hemos ido de A. Hemos decidido ir de A, pasar a C, de C pasar a F y